Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz del Señor les acompañe en este precioso día, el día del Señor. Hoy vamos a interrumpir la serie que seguíamos hasta ahora, porque este mensaje, esta reflexión de esta mañana creo que es un mensaje sumamente importante para el pueblo final, el pueblo de Dios, para los 144.000. Y como creo que este tiempo está muy cercano, en realidad creo que esto nos toca a cada uno de nosotros, a todos aquellos que tenemos la bendita esperanza de la venida por segunda vez de nuestro Señor a llevarnos a casa. Hoy vamos a tratar, es un capítulo del libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, titulado El sello de Dios. Y como hay mucha confusión, pues creo que es un mensaje importante para cada uno de nosotros y he decidido traerlo para vosotros en esta mañana, esta reflexión, porque creo que es un mensaje importante. Vamos a entrar en tema porque tenemos un poco de trabajo. El sello de Dios, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y llamó, el capítulo de donde estudiamos es Ezequiel, ¿verdad? Y es un capítulo que normalmente no se predica en la iglesia, pero es un libro, ¿verdad?, de la Biblia, que yo les aconsejo que lo estudien, ¿verdad? No que lo lean, sino que lo estudien, porque en realidad tiene mucho que ver con nuestro tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribania de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y aquí tenemos que aclarar algunas cosas. Cuando se da esta profecía, en realidad, el templo en Jerusalén estaba destruido, ya no existía, y el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Babilonia, ¿verdad? Entonces debemos de entender claramente que cuando Dios le da esta visión a Ezequiel, en Jerusalén no había nada, la ciudad y el templo estaba destruido, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de entender claramente que esta visión tiene que ver con el pueblo final. Por eso en este capítulo la sierva del Señor trae a Ezequiel, ¿verdad? La visión de Ezequiel, la profecía que se le dio a Ezequiel. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con nosotros, en realidad, ¿verdad? Por eso tenemos que entender que cuando está hablando de pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, está hablando de que está pasando por medio de su pueblo, ¿verdad? Es decir, por medio de la iglesia, de este tiempo final. A eso se refiere. Y fijaos, entendiendo eso, vamos a leer otra vez la frase, para que veáis la importancia que tiene, ¿verdad? Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia,
¿verdad? Y que hay gente que gimen y claman por esas abominaciones, ¿verdad? Sigamos. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdonéis vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Pues como os dais cuenta, está hablando precisamente justo al final del tiempo, ¿verdad? Porque aquí ya está hablando de una matanza de todos aquellos que no están sellados, ¿verdad? Todos aquellos que no han aceptado a Dios, ¿verdad? Y cuando decimos no ha aceptado a Dios, va a haber mucha gente que han adorado a Dios, pero erróneamente, ¿verdad? Porque se los ha predicado así o porque, en fin, han sido engañados. ¿Entendéis? Porque aquí está hablando del pueblo de Dios, queridos. No debemos de confundirnos. No está hablando de la gente de fuera del pueblo, no, está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Y toda esta gente que muere son de aquellos que supuestamente eran parte del pueblo de Dios. Tenemos que entender muy bien la profecía, ¿verdad? Por muy doloroso que pueda parecer, la realidad y la realidad final será esa. Por eso estamos trabajando tanto y estamos difundiendo estos mensajes, intentando dar el auténtico evangelio, porque hoy en día, con la confusión que hay, mucha gente ni siquiera sabe a quién y qué están adorando, dando por hecho que al estar en la iglesia, con esto ya lo tiene todo hecho, ¿verdad? Y este es un gravísimo error, queridos hermanos, es un gravísimo error. Y fijaos, por donde empieza la matanza, ¿verdad? Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, es decir, de aquellos que dirigían el pueblo de Dios, pero que no estaban adorando a Dios, al auténtico Dios, ¿verdad? Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. ¿Comprendéis? Es decir, Dios ha enviado luz, pero que esta gente la ha rechazado, ¿verdad? Pues la ira de Dios, es decir, el juicio empieza precisamente contra esta gente. ¿Y por qué contra esta gente? Pues porque esta gente dirigían al pueblo, pero al rechazar la luz de Dios, ¿a dónde dirigía este pueblo? ¿Os dais cuenta? Es decir, erróneamente iban por otros derroteros, como digo siempre. Por eso debemos de tener mucho cuidado, por eso debemos de estudiar por nosotros mismos el Evangelio, mis queridos hermanos, porque cuando llegará este momento, es demasiado tarde. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Utiliza texto de Eclesiastes 8:11. En vez de enternecerse por la paciencia y tolerancia que el Señor ha manifestado hacia ellos, los que no temen a Dios ni aman la verdad, fortalecen su corazón en la mala conducta. ¿Entendéis? Pero aún la tolerancia de Dios tiene límites y muchos están superándolos. Han sobrepasado los límites de la gracia y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su propio honor. ¿Entendéis? Acerca de los amorreos, el Señor dijo: y en la cuarta generación volverán acá,
porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Aunque dicha nación se destacaba por su idolatría y corrupción, no había llenado todavía la copa de su iniquidad. Y Dios no quiso dar la orden de que se la destruyese completamente. Este pueblo había de ver el poder divino manifestado en forma tan señalada que iba a quedar sin excusa. El compasivo Creador estaba dispuesto a soportar su iniquidad hasta la 4ª generación. Entonces, si no mejoraban, los juicios iban a caer sobre ellos. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esa cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. ¿Cuál tiempo? El nuestro, ¿verdad? Las naciones de esa época han recibido misericordia sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Y ahora vamos a estar atentos porque nos toca a nosotros, ¿verdad? Habla de nosotros. Fijaos lo que está diciendo. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Algún día tenemos que hablar de qué se trata eso, ¿verdad? Algún día tendremos que hablar de eso. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aun de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuando tanto se la desprecia y desecha. ¿Y por qué está diciendo eso? Pues mis queridos hermanos, no lo sé si os dais cuenta, ¿verdad? Pero últimamente la Iglesia Adventista utiliza muy poco el espíritu de profecía, ¿verdad? Y resulta que esa iglesia fue fundamentada sobre la Biblia y sobre el espíritu de profecía, sin el cual muchos de los entendimientos que tenemos hoy no los hubiésemos entendido si no hubiésemos tenido la profeta, la sierva que Dios trajo para que podamos restaurar doctrinas perdidas y enseñanzas que ya se habían perdido, ¿verdad?, en la Edad Media, y que sin ella no hubiésemos comprendido. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que hoy en día se predica muy poco del espíritu de profecía y además se predica un evangelio evangélico. Es decir, Dios te ama, no te preocupes, tienes un sustituto en el cielo, y eso no es exactamente así, ¿verdad? Y que serás salvo, ¿verdad? Un evangelio fácil. Pero que este evangelio no es lo que Dios exige de nosotros. ¿Entendemos? Por eso vez tras vez les ruego
que estudien su palabra, la palabra de Dios, que estudien la verdad presente, el espíritu de profecía, para que puedan entender exactamente en qué momento estamos y que no nos quedemos confundidos, porque al final no hay otra oportunidad más. ¿Es ahora o no será? ¿Entendemos? A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, yo creo que más manifiesta de lo que está pasando hoy, difícil, ¿sí? Aunque siempre se puede ir a más, ¿verdad? Se hace más distinta la línea de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida que en otra clase aumenta el desprecio hacia ellos, ¿verdad? Hacia los preceptos divinos, pero también hacia aquellos que respetan esos principios divinos, ¿verdad? La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Y fijaos aquí, aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, ¿verdad? Desgraciadamente esta gente tiene que pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Porque como hemos leído antes, aquellos que desprecian la ley, los preceptos de Dios, pues van a señalar a todos aquellos que sí aceptan la luz que Dios envía, que sí pretenden obedecer, ¿verdad?, a Dios. Por lo tanto, esto no es una misión fácil, ¿verdad? Pero hemos de hacerlo, queridos. No podemos callar. No podemos callar. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, esto quiere decir que son pocos, ¿sí?, estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más especialmente, y atentos aquí, en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Es decir, están obrando abominaciones, ¿verdad? Lo leímos antes, ¿sí? Sé que es duro, pero está escrito, queridos. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. La orden es: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ya está hablando de la iglesia, queridos, del pueblo de Dios, ¿verdad? Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida,
han reprendido, han aconsejado y suplicado. Esta es nuestra misión, queridos. ¿Sí? Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero dice solo algunos, ¿verdad? Pocos. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. ¿Qué quiere decir aquí? Se ha apartado del pueblo de Dios, queridos, de todos aquellos que le deshonran, aunque estén en la iglesia. Debemos de entender muy bien esta visión, queridos, ¿verdad? Aunque utiliza terminología del momento de Ezequiel, recordad, el templo en aquel momento no existía, por lo tanto, esta visión tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Hay que entender muy bien este asunto. Y fijaos aquí, aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, ¿verdad? Formas de la religión que Dios odia, ¿verdad? Faltaban el poder y la presencia de Dios. Y la gran pregunta aquí es, ¿a quién estaban adorando esta gente? Si faltaban el poder y la presencia de Dios, ¿a quiénes adoran? ¿Verdad? La visión de los dos tronos nos está hablando de esto, queridos. Ya nos está diciendo a quién estamos adorando en realidad. ¿Sí? Aún yendo a la iglesia, aún pareciendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero fijaos lo que está diciendo. Faltaban el poder, y creo que es más evidente que nunca que esto es verdad, y la presencia de Dios. ¿Verdad? En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones, que a la iglesia no le gusta, ¿verdad? Pero que hay que hacerlo. Si conoces la verdad y no levantas tu voz, serás perdido. Eso es lo que nos está diciendo Dios, y lo vamos a ver. ¿Sí? Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente, y eso es lo que están intentando hacer, da igual lo que pasa en la iglesia. Dios nos ama y nos salva. Esto significa colocar un manto sobre el mal existente, ¿verdad? Es procurar intentar hacerlo invisible, como que no existe, ¿verdad? Como que todos pecamos, todos somos iguales, pues es lo que hay, ¿verdad? No se puede hacer nada más. Pues eso es una falsa enseñanza, mis queridos. Es una muy mala actitud. Muy mala actitud. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, fijaos, no callarán para obtener el favor humano. ¿Entendemos? No callarán para obtener el favor humano. Es decir, se pondrá presión sobre ellos, ¿verdad? Los dirigentes del pueblo pondrán presión sobre aquellos que admonestan, ¿verdad? Pero que nos importa mucho más Dios. Nos importa la verdad y el honor de Dios, mucho más. Por eso vez tras vez digo, despertad, queridos, despertad. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De allí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz.
Se lamentan y afligen sus almas porque en la Iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reflexión es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Fijaos cómo los llama Dios. Fijaos cómo los llama Dios a aquellos que rechazan la verdad, ¿verdad? Mientras triunfan los siervos de Satanás. Esto no es ninguna broma. Siempre lo digo y lo volveré a decir. Esto no es una broma, mis queridos hermanos. Esto es muy serio. Fijaos, Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Y si esto es así, ¿a quién estamos adorando, queridos? Si Dios queda deshonrado, por lo tanto no está con nosotros, no nos puede acompañar en esta condición. Y si la verdad está anulada, ¿a quién estamos adorando? Tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta, mis queridos hermanos. Lo digo con todo el amor del mundo, no estoy señalando a nadie. Despertemos, ¿verdad? Está escrito. No lo digo yo, está escrito, queridos. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos. Esto es muy importante lo que acabamos de leer aquí. Quedarán sin el sello de Dios. Vuelvo a leer esta frase, queridos hermanos. Y me dirijo sobre todo a aquellos que sé que son sinceros y que son honestos. Estad atento a esta frase porque esa nos toca a cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, ¿sí? Quedarán sin el sello de Dios. Espero que entendáis muy bien este mensaje, queridos. Debemos de entender muy bien este mensaje, porque podemos quedar fuera. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, es decir, no tocaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario, desde la casa del Señor, fijaos. Comenzaron pues desde los varones ancianos, dirigentes, pastores, ¿sí?, que estaban delante del templo. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, pastores, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. ¿Entendéis? ¿Entendéis dónde está el peligro de depositar nuestra confianza en hombres que pueden fallar? Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Y este es el mensaje que recibe el pueblo de Dios hoy día, mis queridos hermanos.
Es el mismo mensaje que Satanás le dijo a Eva en Edén. No morirás, Dios es amor. No morirás. Pero esto es un mensaje engañoso, es un mensaje falso. Tanto Adán como Eva murieron. ¿Entendéis? Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Y fijaos cómo los llama Dios. Estos perros mudos que no querían ladrar, esto quiere decir que sí que estaban conscientes del pecado y de la transgresión que estaba dentro de la iglesia, pero no querían ladrar. Y aquí hay que hacerse una pregunta importante. ¿Por qué no querían ladrar? ¿Qué o a quién estaban defendiendo? Por encima de Dios, ¿verdad? Porque ellos están colocados para proteger al rebaño, ¿verdad? Aquí dice perros mudos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el pastor? Jesús. Ellos eran los perros que tenían que proteger las ovejas, ¿verdad? De eso está hablando en el fondo. ¿Y qué pasó con estos perros? Pues que no protegían el rebaño. ¿Y a quiénes protegían? Buena pregunta. Habrá que contestar cada uno de nosotros a ello, ¿verdad? Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. ¿Entendemos? Empezará con ellos. El juicio de Dios empezará con ellos. Pero la gran pregunta es, querido y querida, cuando vamos a despertar, es demasiado tarde. No hay vuelta atrás. Fijaos, lo que no quieren ellos predicar ahora, ¿verdad? Y no quieren ellos proteger el pueblo de Dios ahora, fijaos, queridos, lo que pasará al final. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Entonces mi pregunta es, queridos, si este es el final de todos aquellos que muchos de ellos serán simplemente engañados. No es porque han rechazado a Dios, porque aquí estamos hablando del pueblo de Dios, es decir, gente que en principio han aceptado a Dios, ¿verdad? Pero aún así son engañados, ¿verdad? Aquí está hablando del pueblo de Dios, no está hablando del mundo, no, del pueblo de Dios. De eso estamos tratando. Y esa gente es del medio del pueblo de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿por qué edulcorar hoy el mensaje que Dios envía? Si total al final del tiempo pasará lo que tiene que pasar. Esta gente morirá. Y estos perros mudos con ellos. Y digo esto porque habrá quien pueda interpretar que tengo algo con alguien. En absoluto. En absoluto, por favor. Está escrito, ¿verdad? No son mis palabras y no es ningún deseo escondido. En absoluto. Quiero dejarlo claro porque habrá quien piense que estoy dirigiéndome a alguien en concreto. En absoluto. Lo he dicho por tercera vez. No se trata de eso. Es una señal de advertencia, mis queridos hermanos. Debemos de entenderlo. Está escrito. Si está escrito, es porque puede pasar así. Y digo puede porque nosotros podemos cambiar esto. Podemos cambiar eso. Si tomamos en cuenta la advertencia mientras hay tiempo, esto puede ser cambiado. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Y estad atentos aquí, queridos. Pero los pecados mucho peores,
los que provocaron los celos del Dios puro y santo no estaban revelados. Es decir, los auténticos pecados de esta gente no estaban revelados. Pero sí podemos saber cuáles son, ¿verdad? Porque estamos hablando de la iglesia, ¿sí? Ellos no hablan de ciertas cosas, pero estas ciertas cosas con un estudio profundo se pueden averiguar, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de pecados personales, no. Aquí estamos hablando de doctrinas, de principios, de cosas que se han cambiado, porque no va a castigar Dios a nadie por culpa de un pecado de un dirigente del pueblo, ¿verdad? Esto no es así, ese no es nuestro Dios, ¿comprendéis? Sino aquí está hablando de principios y doctrinas que no están revelados. Sin embargo, el pueblo de Dios los tiene como reglas y preceptos que vienen de Dios, pero que no lo son, ¿verdad? El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. Vuelvo a repetirme, no está hablando de los pecados personales como persona, como individuo, ¿verdad? Sino en su calidad de dirigente del pueblo. Es distinto, tenemos que entender muy bien la palabra, ¿verdad? No nos quedemos confundidos. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños y a causa de la longanimidad del Señor dicen que no ve y luego actúan como si hubiese abandonado la tierra. Pero Él, el Señor, descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. ¿Entendemos lo que está diciendo aquí nuestro Señor? Fijaos, vamos a repetirlo. Pero Él descubrirá su hipocresía, ¿verdad? De esos peros mudos, esos diligentes, ¿verdad? Y revelará, es decir, dará a conocer si nos colocamos sobre la verdad y entendemos cuál es el auténtico mensaje de Dios. Él, Dios, nos revelará a otros, a aquellos que se ponen a estudiar, ¿verdad? Y entender el mensaje de Dios, el auténtico mensaje de Dios, a otros esos pecados, ¿verdad? Que ellos ocultaban con tanto cuidado. Lo vuelvo a repetir, no está hablando de pecados personales, que también, ¿verdad? Pero no está hablando de pecados personales, aquí se dirige a la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de pecados que tienen que ver con preceptos, con doctrinas, con principios. A eso se refiere, ¿sí? Que no estemos confundidos, por favor. Fijaos, ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, mucho cuidado. La confusión y el engaño es tan profundo, las líneas son tan finas, que solamente podemos discernir eso con el Espíritu de Dios. No hay otra forma. Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía. ¿Lo entendemos? Los que fueron considerados como dignos y justos, es decir, colocados como dirigentes del pueblo, como pastores, ¿verdad? Para proteger al rebaño de Jesús, o de Dios, si queréis así, son los caudillos de la apostasía. Es decir, protegen la apostasía en medio del pueblo de Dios y no al pueblo de Dios. Hay que entender muy bien eso. Y fijaos, y dan ejemplos de indiferencia y abuso de la misericordia de Dios. Ya no tolerará él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia.
Es decir, el castigo de Dios empezará con ellos y no será blando, ¿verdad? De muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. ¿A quién se dirige aquí? A los ancianos y pastores de iglesia, queridos, a todos aquellos que ministran el pueblo de Dios. ¿Sí? Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de él e indujeron a otros al error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Debemos de entender muy bien eso, mis queridos hermanos. Muy bien. Muy bien. Porque el sello de Dios no será puesto con facilidad. ¿Sí? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Es decir, los tiene en la vista, ¿verdad? Nuestra propia conducta, debemos de estar atentos aquí, por favor. Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina. Pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lleve las manchas del pecado. Y eso quiere decir, querido hermano, que si tú, aunque eres sincero y honesto, ya lo dijimos en alguna reflexión anterior, si tú no has investigado la verdad, no has tratado de entender cuál es la voluntad del Señor y simplemente has confiado en aquellos que han predicado, no hay vuelta atrás. Debemos de entender claramente, cuando llegaremos al tiempo de angustia, no hay vuelta atrás. Aunque tú has sido honesto y sincero, pero te has dejado engañado. ¿Verdad? Aunque, lo vuelvo a repetir, honesto y sincero significa estar atento, conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Conocer la voluntad de Dios. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Y ya lo dijimos, ¿verdad? Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo, ¿verdad? Pero entiéndase bien, su pueblo es aquel que conoce a su Dios, ¿verdad? Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo. Porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Y hay mucha gente que está esperando precisamente eso, la ley dominical, ¿verdad?
Pero una vez más lo vemos que ya es tarde. Cuando viene la ley dominical, si no estás preparado, el sello de Dios no estará sobre ti. Querido hermano y hermana, tienes que entender eso. Ahora hay que prepararse. Fijaos aquí. Porque esa es la teología de este momento. Por eso quiero que entendáis muy bien eso, ¿verdad? Mucha gente cree que antes de que venga Cristo pasará algún milagro, alguna cosa y nos hará aptos para ir al cielo. Eso es falso, queridos. Fijaos, no se adquiere en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Esto quiere decir que es una obra constante, desde ahora. Desde ahora. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. ¿Lo entendemos? Una experiencia de años de caminar con Señor. Por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. ¿Entendemos? Asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. ¿Entendéis la labor que tenemos que hacer? Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura, es decir, al descanso, y que si llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, fijaos aquí, ello representaría una pérdida eterna. No es ninguna broma. ¿Entendéis la labor que tenemos que hacer? Aceptaron ávidamente la luz del cielo como la aceptaron de los labios de Jesús los primeros discípulos. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, cuando en las masmoras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar a su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Fijaos aquí, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Qué desgracia, ¿verdad? Haber estado tanto tiempo en la iglesia y al final del tiempo perder la salvación. Qué desgracia, queridos. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Aquí está hablando de líderes, queridos. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Y esta es una advertencia para los que dirigen el pueblo de Dios. Despertad, mis queridos hermanos. Despertad, porque nadie tiene nada en contra de vosotros. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado, pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyen a que otras almas se conformen con su situación. Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Y fijaos aquí lo que nos está diciendo Dios. Jesús es el único modelo.
¿Lo entendéis, mis queridos hermanos? Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niño, si quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, ¿verdad? Y aquí está hablando de la prevalencia que tenemos, porque muchas veces pensamos que los ministros están como una especie de pueblo selecto, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que se tienen que dejar enseñados como niñitos. ¿Por qué? Porque cuando Dios envía nueva luz, ¿verdad? Esa luz tiene que ser colocada en marcos nuevos. ¿Comprendemos? Y si no la entendemos así, tenemos un gran problema. Y de hecho, eso es uno de los grandes problemas de nuestro pueblo hoy, ¿verdad? Por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá con las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Este es el gran peligro, mis queridos. Este es el gran peligro. No es que se pierda los ministros, sino que la iglesia lo va siguiendo. Esta es la gran desgracia. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿Entendemos, mis queridos hermanos, cuál es la exigencia de nuestro Dios? ¿Verdad? Tenemos una gran obra que hacer. Vuelvo a leer ese texto porque es el gran incomprendido para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy piensa que está salva y que no queda nada más que hacer que esperar que venga Cristo, ¿verdad? Pero fijaos la obra que Dios espera que hagamos. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. Nos sentimos ricos y con abundancia de bienes, y no sabemos que cada uno de nosotros es un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. El mensaje de Apocalipsis 3:17 a la iglesia de la Odisea, mis queridos. Ahora es el momento de oír la admonestación del testigo fiel. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos. Pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él sobre su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe no llegará nunca a ser firme y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria consciente.
Los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto, no sabrán cómo subsistir en aquel día cuando la angustia domine a toda alma, cuando, si Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no salvarían hijo ni hija, pues cada uno habrá de librar su alma por su propia justicia. ¿Entendemos la advertencia de Dios, queridos? Es muy serio. Nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano. Con la muerte de Cristo ha sido hecha amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en tiempo de necesidad. Invoquémosle con fe, que Él prometió oír y contestar nuestras peticiones. Ojalá que tengamos fe viva y activa. La necesitaremos. Debemos tenerla o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. Las tinieblas que descansarán entonces sobre nuestra senda no deben desalentarnos ni desesperarnos. Son el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir ricas bendiciones. Por nuestra experiencia pasada, debemos saber esto. En aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo, todo esto va con su pueblo, queridos. No es con el mundo, ¿sí? En aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo, esta experiencia será una fuente de consuelo y esperanza. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora debemos lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Debemos despertar ahora y vencer el orgullo, la pasión y la ociosidad espiritual. Ahora debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estamos en una situación muy penosa, aguardando y velando por la aparición de nuestro Señor. El mundo está en tinieblas, mas vosotros, hermanos, dice Pablo, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. El propósito de Dios consiste siempre en sacar luz de las tinieblas, gozo del pesar y descanso del cansancio para el alma que aguarda anhelante. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Y esto hay que entenderlo muy bien. Aquí en algún momento tenemos que hablar de qué es esto, de qué nos está hablando, porque mucha gente está muy confundida, muy confundida. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. ¿Lo entendemos? Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos
para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de prepararse. Y fijaos lo que nos está diciendo. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Espero, mis queridos hermanos, que hayamos entendido bien este mensaje. Es un mensaje de advertencia, es un mensaje solemne, es un mensaje que nos tendría que dejar entender claramente cuál es nuestro trabajo que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro trabajo que hacer? Porque hay una gran confusión entre el sacrificio para la expiación y la expiación, ¿verdad? Esto se tiene que entender muy bien, mis queridos hermanos, porque mucha gente piensa que porque Cristo ha pagado el precio de nuestro pecado, ya está, y se olvida que tiene que haber una preparación. Esta obra es una obra conjunta entre nosotros y Dios. Y no hay un sustituto, entiéndalo. En ninguna parte en todos esos textos no nos habla de ningún sustituto, queridos hermanos. Es verdad, se ha pagado el precio de nuestro pecado, pero sin arrepentimiento no hay perdón. Entonces, cuando nos arrepentimos, ¿cómo vivimos? ¿Cómo hemos de vivir? Pues esta obra espera Dios de nosotros, ¿verdad? Un odio profundo al pecado. Y esto es una obra que no es de un día para otro, ya lo leímos. Es una obra de caminar con Dios por años. ¿Entendemos? Espero, mis queridos hermanos, que hayan entendido este mensaje. Les invito a que haga su propio estudio personal, ¿verdad? Esto es mi reflexión, son mis conclusiones basados en lo escrito está, ¿sí? No son mis palabras, pero que os invito a que cada uno de vosotros tengáis vuestro propio estudio personal. Tenemos que escudriñar las Escrituras cada uno de nosotros, queridos hermanos. Si no, no resistiremos la prueba. Eso es importante, es muy importante. Así que no os dejéis engañar y llevados a confusión por mensajes de tranquilidad, de paz, de tranquilos, estáis salvos, ya está todo hecho. Esto es un mensaje falso. Por favor, despertemos. Despertemos. Le pido al Señor que os mande el Espíritu Santo, oro por eso, y que cada uno de vosotros esté afianzado en lo escrito está, en la verdad. Que nadie ponga su confianza en hombres, solo en Dios. Jesús es nuestro pastor. Que Dios os bendiga, que tengáis un precioso día. En el nombre de Jesús os lo digo todo. Amén.